Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Estamos una vez más en este servicio dominical compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. En tiempos de pandemia, con muchos desafíos, sin embargo, nuestro compromiso y el compromiso de Iglesia Nueva Esperanza acá en Simi Valley y todo nuestro liderazgo es el de seguir compartiendo la palabra de Dios, enseñando y llevando todos nuestros servicios adelante. Bien, mis amados, el día de hoy quisiera que ustedes tengan sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 12, un pasaje bastante conocido por el pueblo de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice así entonces Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, yo leí ahora hasta el verso 3, vamos a abarcar seguramente hasta el verso 5, pero el día de hoy, pensando en los tiempos que vivimos, quiero compartir con ustedes los deberes de los cristianos en tiempos como estos, en tiempos de pandemia. Fíjense ustedes que en el verso 1, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y dice vivo. ¿Qué significa cuando dice vivo? Esto quiere decir que cualquiera nos puede ver, es decir, que las personas que nos rodean pueden ver nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras expresiones. También pueden escuchar las cosas que usted y yo decimos. Podemos entender que al estar vivos estamos dando testimonio de nuestra vida y también de nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que ven en nosotros las demás personas que nos rodean en este tiempo de pandemia en relación con nuestra fe? Es una pregunta. Miren, según el teólogo Hendriksen, él dice que Pablo ha visto que deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. Es decir, que cuando hablamos de esta experiencia constante que está viviendo el cristiano, es justamente por aquella experiencia que hemos tenido con Cristo. Y ahora entonces eso tiene una raíz. Este asunto de estar vivos tiene que reflejar lo que ahora somos. Y no solamente dice que es un sacrificio vivo, sino que además dice que es santo. Esto quiere decir que es algo apartado, separado para Dios. El mismo Hendriksen dice que es el producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo y por consiguiente agradable a Dios, no solo aceptados por Dios, sino muy gratos a aquel a quien los creyentes se dedican. Quiero pensar que usted es un hombre, una mujer, un creyente que ha dedicado su vida a Cristo. Si usted aún no lo ha hecho, le insto a que reflexione, a que piense si no ha llegado el momento en su vida de dedicarle su vida a Dios. Note que dice que es parte esto de un culto racional. El comentarista Jorge Somoza dice que no hay ejercicio espiritual más saludable que comenzar cada día con la presentación de nuestros cuerpos a Dios en ese sacrificio vivo de negación a nosotros mismos y de disponibilidad para servirle a Él con todo nuestro ser. El hecho de que esta presentación
es llamada nuestro culto racional, porque es así como lo presenta Pablo. Podríamos decir también que es nuestro culto lógico, razonable o también espiritual. Nos enseña que el culto a Dios tiene una expresión muy concreta en la reunión de la iglesia con los demás redimidos. No importa si lo está haciendo dentro de un templo o no, o lo está haciendo allí, en su casa, con su familia, pero al mismo tiempo debe expresarse en la totalidad de nuestro tiempo y de nuestras actividades cotidianas. Amados míos, aunque hoy sea a través de las redes sociales o del sistema virtual que está usando tu iglesia para reunirse y para ser fiel, debes estar conectada y conectado con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo. El versículo 2 de este capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, fíjense en ustedes cuando dice no os conforméis, sino más bien transformaos. El requerimiento es directo y claro. A menos que seamos transformados por la renovación del entendimiento, vamos a resultar conformados a este siglo. Ser conformado equivale a ser modelado, a ser moldeado, es decir, adquirir la forma del molde del mundo. Caemos en el molde del mundo y recibimos su influencia, su publicidad, su manera de ver las cosas y la vida misma. Nos afecta, es cierto, nos afecta mediante la enseñanza en el hogar, la escuela, las lecturas, los libros que leemos, la radio, la televisión, los espectáculos. Quiere atraparnos de tal manera que asimilemos su forma de ver las cosas, aún su estilo de encarar los problemas éticos, de conducta y su apreciación de lo que está bien y lo que está mal en situaciones concretas. La influencia del mundo, queridos amigos y amigas, puede llegar a afectar de manera marcada nuestro modo de ver el mundo y aún la misma iglesia. Para evitar esto, Dios ha previsto la transformación del cristiano mediante ¿qué cosa? Bueno, mediante la renovación del entendimiento. Pablo también habla de esto en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 16. Ahora, para ser conformados al molde del mundo, basta seguir la corriente de la opinión mundana. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. La transformación, en cambio, impone una disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios y al mismo tiempo, queridos hermanos, de permitir que nuestro ser se sujete a su totalidad a ellos. Permítame ilustrarlo de esta manera. Si llenamos un molde frío con cera derretida, el material cubrirá todos los rincones del molde y lo hará en forma fácil y rápida, porque la cera está caliente. Luego, a medida que la cera se enfríe por el contacto con el molde, se endurecerá y ya no será manejable, pues tendrá la consistencia rígida y la forma determinada por el molde donde ahora se encuentra. Solamente conservando su calor, la cera podría estar en el molde sin adquirir su forma. La renovación de la temperatura es lo que permitiría que la cera no se endurezca. Así sucede también con el cristiano. El cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Alguien dirá seguramente amén por ahí. Un creyente que se enfría espiritualmente al mismo tiempo
se endurece. Lo mismo que le pasa a la cera. Un creyente entonces que se enfría espiritualmente se va a poner más resistente al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Pronto verá al mundo con la perspectiva del mundo. Y también, ¿sabe qué va a pasar? Va a mirar a la iglesia con la perspectiva también del mundo. Usted dirá, ¿y cuál es el secreto entonces? El secreto es permanecer fervientes. Léalo en el versículo 11 de este capítulo 12 de Romanos que estamos estudiando este día. En tercer lugar está el siguiente pasaje, donde Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al experimentar que Dios nos ha capacitado para el servicio, tenemos el peligro de caer en dos actitudes incorrectas. Dos actitudes. Preste atención a esto. La primera actitud es sentirnos dueños de la situación y pensar que debido a los dones que tenemos, podemos estar por encima de los otros que no tienen dones tan evidentes. Esto sería tener un concepto más elevado que el que nos corresponde. Es lo que podemos llamar una autoestima exagerada o sobreestima todavía. Recuerde, tenemos que tener autoestima, pero no sobreexagerada o sobreestima. La segunda actitud que le quiero compartir, o la segunda actitud incorrecta, es caer en el extremo opuesto y tener una baja autoestima. La sobreestima puede estar relacionada con complejos de superioridad y llevar a situaciones de abuso de autoridad, también de competencia con otros hermanos, con la familia, orgullo espiritual y una mala delegación de autoridad y de tareas. La subestima, relacionada a veces con complejos de inferioridad, hace que algunos se consideren incapaces para hacer las cosas o digan no tener los dones necesarios. Ustedes recordarán lo que le sucedió a Moisés cuando Dios lo llamó. O que se excusen diciendo que otros pueden hacer mejor lo que se les pide. La subestima conduce al desánimo, al desgano y a una falta de compromiso que en algunas iglesias tiene el carácter de ser generacional, mejor dicho, generalizada. Los casos de sobreestima se detectan fácilmente. Si hay líderes espirituales en la iglesia, ellos procurarán ayudar a los hermanos que tienen tales problemas. Los casos de subestima, por no constituir molestias en el sentido activo, muchas veces se dejan sin resolver y el resultado es que hay unos pocos creyentes que deben hacer el trabajo de muchos. Y estoy seguro que muchos se identifican con esto, especialmente los consiervos que están escuchando, habrán visto que esto también ocurre en sus iglesias. A su vez, el cristiano, con un bajo concepto de sí mismo, no se siente integrado en forma adecuada a las tareas del cuerpo y por tal motivo sufre lo que llamamos el desánimo. Lo que corresponde en estos casos es discipular a los de poco ánimo, a los que se subestiman a sí mismos y ayudarlos a tener la estima correcta y equilibrada. De eso se trata. La solución de Dios a ambos males es, como hablaba recién, el equilibrio. Si se presta atención a este versículo 3 que acabo de leer, se advierte que este equilibrio está contenido entre dos valores límites que vienen de Dios. Por un lado, la gracia que me es dada, dice Pablo, y por otro lado, la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Amados, si Dios nos ha dado los dones por la gracia, no hay ningún lugar para la exaltación personal ni para el desánimo. Si Dios ha repartido una medida de fe a cada uno, llegamos a la misma conclusión. El secreto para una actitud equilibrada está en reconocer los límites. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha pensado cuáles son los límites que hay en su vida y en su ministerio? Esto hará que no haya competencia, ni tampoco se caiga en la apatía, y que ninguno invada con el ejercicio de su don el campo de acción que corresponde al don de otros. En lugar de invasión, habrá coordinación de esfuerzos e interdependencia con los demás miembros y sus diferentes dones. Se hace evidente que la autoestima correcta constituye una condición previa que debe ser alcanzada para un eficaz funcionamiento del cuerpo. Se logrará así una posibilidad de servicio activo y apropiado para cada miembro, para cada persona que es parte del cuerpo de Cristo. Sería el caso de un miembro que tiene, por ejemplo, el don de presidir y usa su don con aire de suficiencia, como si los hermanos que tienen otros dones fueran inferiores a él y nadie pudiera ser tenido en cuenta para ciertas labores. Un hermano que tiene el don de servicio podría pensar que por no tener el don de presidir o el de enseñar, lo que debe hacer es quedarse sentado y no hacer nada. Pero no es así, no es eso lo que nos está enseñando esta porción de la palabra. Esto es así, ¿sabe por qué? Porque de tanto en tanto afloran actitudes de autoritarismo, como tapar la boca delante de otros a alguien que quiere expresar un punto de vista diferente al suyo, o actitudes de superioridad al solicitar a alguien un servicio. Me gustaría, a manera de tarea, que usted vea Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, una preciosa enseñanza de Jesús, donde el Señor reprende a los discípulos que querían enviar fuego del cielo sobre los samaritanos que no lo habían recibido. El cuarto verso bíblico de la porción que nos ocupa hoy dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese usted, este pasaje yo encuentro que esencialmente habla de la unidad del cuerpo de Cristo. En un cuerpo tenemos muchos miembros. Quisiera darle también de tarea 1 Corintios capítulo 12, versos 13 al 20, para que usted lo lea. La iglesia, amados míos, es un organismo, no una organización. Sin embargo, todo organismo vivo está organizado en forma amplia y aún compleja. Es una presunción nociva pensar que la iglesia va a marchar por la organización que nosotros le damos. No es así. En cambio, denota sabiduría espiritual reconocer y seguir la organización que la iglesia como organismo vivo tiene, por el hecho de que la vida de Cristo es expresada en ella a través de los miembros, y esto es por la intervención del Espíritu Santo. Hay unidad y no uniformidad, y esta unidad requiere el ejercicio espiritual de mantenerla. Repito esto, hay unidad, no uniformidad. Estamos unidos todos. No es que somos uniformes, es decir, que todos nos parecemos, que todos somos iguales. Por favor, les recomiendo leer Efesios capítulo 4 y versículo 3. Tal vez a manera de ilustración, una vez más, quisiera decirles que la uniformidad es una pretensión humana de que el otro piense igual que yo, y si no, afuera con él. Eso no es lo que Dios quiere para la iglesia. No quiere uniformidad,
quiere unidad. Una unidad donde personas diversas, tal vez con maneras de ver las cosas de otras maneras, pueden coexistir, pueden convivir, como sucede en nuestra iglesia, que es latina pero multiétnica, donde tenemos diferentes trasfondos cada uno de nosotros. Si consideramos la iglesia como el edificio espiritual, la uniformidad sería el intento de que todos los creyentes fueran iguales, y eso no puede ser. Mire, de ser así, la iglesia estaría formada por ladrillos, no por piedras vivas, como dice la Escritura. Hemos conocido casos en que se golpea a los creyentes para darles esa forma de ladrillo, con palabras o con disciplinas, para que piensen exactamente igual que el liderazgo o que todos los demás. Es cierto que es más difícil levantar una pared de piedras, dirá usted, que una de ladrillos, pero Dios, queridos amigos, es el que facilita la construcción del edificio espiritual, porque todos los huecos que existen entre una piedra y otra, que son de distinta forma, son llenados nada más ni nada menos que por el amor de Dios y el amor de los unos a los otros. El amor de Cristo hace que nuestras diferencias no sean obstáculo para estar bien unidos en el edificio espiritual, sino para ser enriquecidos. El pasaje de hoy concluye en el verso 5 de Romanos 12. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos los unos a los otros. Esta comparación de la iglesia y sus miembros que encontramos nosotros aquí con el cuerpo humano y sus partes es frecuente y conocida en las cartas de Pablo. Él lo hace varias veces, este tipo de ilustración o de comparación. Poco tiempo antes, Pablo había hecho uso de esta ilustración cuando le escribió a los Corintios, que lo hizo antes de escribir a los romanos, y se había referido a este símbolo para contrarrestar divisiones que eran muy pecaminosas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo, allá en la ciudad de Corinto. Así que entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, ya tiene experiencia al respecto. Esto usted lo puede leer en 1 Corintios, el capítulo 3, versículos 3 al 4. Él había escrito, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Ya les había dicho eso a los corintios, justamente en el capítulo 10 y verso 17 de su primera carta. Y les dijo también, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte del mismo Cristo, del mismo cuerpo. En 1 Corintios 12, 27 amplía esto. Y más adelante, es decir, después de escribir Romanos, que es donde estamos ahora, al componer Colosenses con su tema central, que es Cristo el preeminente, el único y absolutamente suficiente Salvador, el apóstol Pablo llamaría a la iglesia el cuerpo de Cristo. Usted va a encontrar que en Colosenses capítulo 1, verso 24, él llama el cuerpo de Cristo. Fíjese que una y otra vez Pablo insiste con este tema en varias de sus cartas, porque esto es tan importante que el pueblo de Dios lo entienda. Es importante que usted y yo entendamos esto, nos quede bien claro, porque si no vamos a terminar siendo un obstáculo para la iglesia si no entendemos esto. Y si no lo accionamos, si no lo volvemos como la parte práctica de nuestra vida. Fíjense en ustedes que Pablo procedería a describir a Cristo como la cabeza a partir de la cual todo el cuerpo, sostenido y unido por las coyunturas y los ligamentos, crece con un crecimiento, o sea, crece con un crecimiento que es Dios el que provee el crecimiento. Se lo dice justamente a los hermanos de Colosas en la carta, en el capítulo 2 y verso 19. Ahora, esto incluirá también
la hermosa admonición. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo dice, y que la paz de Cristo, para la cual fuiste llamados en un cuerpo, recordemos esto, gobierne en nuestros corazones. En Colosenses 3:15 lo explica así, en su corazón y en el mío. En la epístola a los Efesios, para que vean ustedes que este es un tema muy enfático para Pablo, también está escrito durante aquella primera prisión romana que tuvo Pablo y que tiene como tema la unidad de todos los creyentes en Cristo. Estando en aquella cárcel entonces en Roma, esto fue lo que el Espíritu Santo inspiró en él y por eso entonces usted va a encontrar que en Efesios capítulo 1, en el verso 23, en el capítulo 4, verso 4, verso 12, verso 15, verso 16 y verso 25, es una constante descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo, un cuerpo del cual todos los creyentes son miembros. Una de las cosas que a mí me queda clara en la Escritura es esto. Cuando nosotros encontramos que hay un tema que se nos repite una y otra y otra y otra vez, ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que es un tema importante, que es un tema que hay que darle prioridad, un tema al cual usted y yo necesitamos prestar soberana atención para poderlo practicar. Ahora, aquí, a manera de conclusión, en este capítulo 12, aquí en Romanos, el verso 4 y 5, Pablo está enfatizando la unidad orgánica del cuerpo, es decir, muchos miembros en un cuerpo. La predeterminada diversidad de los miembros y también de sus funciones, como ocurre aquí en nuestra iglesia Nueva Esperanza, porque dice, y no todos estos miembros tienen la misma función. Es cierto, así sucede en nuestro cuerpo. Los beneficios y necesidades mutuas de estos diversos miembros que están unidos en Cristo son diferentes. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Amados míos, no nos olvidemos que en este tiempo de pandemia, aunque no nos estemos congregando debajo del techo de algún templo, de todas maneras, la unidad del cuerpo de Cristo debe de seguir siendo sólida y fuerte. Todavía usted y yo tenemos que seguir bregando con esto. Tenemos que seguir esforzándonos para esta unidad del cuerpo de Cristo. No te olvides de buscar a tus hermanos y hermanas que de repente hace tiempo que no se conectan, que no los llamas. Ve la manera de llamar a esas personas. No pienses, alguien más lo hará. Si el nombre de una persona o la imagen o el recuerdo de alguien viene a tu mente, es porque Dios te está diciendo, llama, comunícate con esa persona. Alguna necesidad está pasando. Te animo a que pongas en práctica estos deberes para los cristianos en tiempo de pandemia. Que Dios te bendiga de manera muy especial y fue un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios este día. Hasta pronto.